Hola a todos, y especialmente a todos ustedes profesionales de la salud y residentes médicos que siempre andan buscando nuevos conocimientos. Déjenme plantarles dos preguntitas que quizás cambien la forma en que ven la microbiota intestinal. Primero, ¿sabían que podríamos estar subestimando nuestro propio poder en esa compleja relación simbiótica? En lugar de un simple ecosistema pasivo, imagínense el intestino como un campo de batalla evolutivo, donde ustedes, como médicos, tienen un rol mucho más activo de lo que se pensaba. Es una perspectiva fascinante, ¿no? Solemos abordar la microbiota intestinal como un ente externo que intentamos modificar con probióticos o dieta. Pero la realidad es que hemos coevolucionado con estos microorganismos durante millones de años. Y en ese proceso hemos desarrollado mecanismos de control mucho más sofisticados de lo que imaginamos. Exactamente. Y aquí viene la segunda pregunta que nos lleva directo a la práctica clínica. ¿Y si la clave para prevenir y tratar enfermedades, incluso más allá del intestino, reside en modular las defensas que ya poseemos para manejar nuestra microbiota? No en introducir nuevos elementos, sino en orquestar las herramientas que la evolución nos ha dado. Esa es la esencia de este viaje que vamos a emprender juntos hoy. La microbiota no es un simple inquilino, es un ecosistema que, por decirlo de alguna manera, llevamos con correa. Y como buenos entrenadores tenemos la capacidad de influir en su comportamiento de maneras sorprendentes. Me encanta la analogía del entrenador. Implica una relación dinámica de aprendizaje mutuo, ¿verdad? Pero si no somos meros observadores, ¿cómo controlamos activamente a nuestra microbiota? ¿Cuáles son esas herramientas que mencionabas? Bueno, a lo largo de la evolución hemos desarrollado un arsenal de mecanismos para controlar la microbiota. Pensemos en la importancia de este control. Prevenir la proliferación de microbios dañinos, como si evitáramos que las malas hierbas invadan un jardín, y fomentar el crecimiento de los beneficiosos como si nutriéramos las flores que queremos que prosperen. Tiene mucho sentido. Pero en nuestra práctica diaria, ¿cómo se traduce todo esto? ¿Qué mecanismos específicos debemos tener en cuenta al atender a nuestros pacientes? Empecemos con la inmunidad, un sistema de defensa complejo y fascinante. Tenemos la inmunidad innata con sus receptores tipo TOL, que actúan como sensores que detectan patrones moleculares comunes en los microbios. Imaginen un sistema de vigilancia general que, aunque no identifica al intruso específico, reconoce que algo extraño está rondando y activa la alarma. Es como un sistema de seguridad básico que detecta movimiento. Exacto. Y luego tenemos la inmunidad adaptativa mucho más específica que puede identificar cepas microbianas particulares, como si tuviéramos un archivo con la foto de cada posible sospechoso. Un ejemplo clave aquí es la IgA, un anticuerpo que se secreta en las superficies mucosas, como el intestino. Si no me equivoco, la IgA tiene un papel importante en la captura de bacterias, ¿verdad? Sí, pero es mucho más que una simple red. La IgA tiene diversos mecanismos de acción. Puede neutralizar toxinas bacterianas, bloquear su adhesión al epitelio intestinal, incluso modular la expresión de genes bacterianos. Y sí, también puede aglutinar bacterias, facilitando su expulsión a través del tránsito intestinal. Imaginen una fuerza policial especializada que no solo arresta a los delincuentes, sino que también interfiere en sus comunicaciones y les impide reunirse para causar problemas. Eso sí que es una defensa integral. Entonces, la ubicación de los microbios en el intestino es crucial para la respuesta inmune. No es lo mismo un microbio que está en la luz intestinal que uno que intenta atravesar la barrera epitelial. Precisamente. Y aquí entra en juego la función de barrera, un verdadero muro de contención contra la invasión microbiana. Hablando de la barrera, ¿qué podemos destacar sobre el moco y las uniones estrechas? Sé que son elementos clave, pero a veces los damos por sentados. El moco es mucho más que una simple barrera física. Es un ecosistema en sí mismo con diferentes capas que albergan distintas poblaciones de microbios. Imaginen un bosque con diferentes estratos de vegetación, cada uno con sus propias especies adaptadas a las condiciones particulares. El moco también contiene péptidos antimicrobianos, que son como pequeños misiles que atacan a las bacterias, y enzimas que degradan componentes bacterianos. Además, podemos modular la composición del moco a través de la dieta, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas. Es fascinante cómo algo que parece tan simple como el moco puede ser tan complejo y dinámico. Y no olvidemos las uniones estrechas, esas estructuras que sellan el espacio entre las células epiteliales. Son como el cemento que mantiene unido un muro, impidiendo el paso indiscriminado de sustancias y microbios. Es como la aduana del intestino, controlando quién entra y quién sale, ¿verdad? Exactamente. Y para completar este panorama de control, no podemos olvidar la fisiología y la homeostasis del intestino. El control del oxígeno, por ejemplo, es crucial para promover la fermentación por parte de los microbios beneficiosos. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funciona esto? Claro. El intestino delgado de los mamíferos tiene mecanismos de contracorriente que reducen la disponibilidad de oxígeno en la luz intestinal.
Esto crea un ambiente favorable para las bacterias anaerobias, expertas en la fermentación, que son esenciales para la salud intestinal. Es como si creáramos un sótano con poco oxígeno donde solo pueden prosperar ciertos tipos de microbios. Tiene sentido. Ya. Y si comparamos la morfología del intestino de un herbívoro como la vaca, con su complejo sistema de cámaras de fermentación, con la de un panda. El panda. Un ejemplo perfecto de cómo la forma del intestino se relaciona con la función de la microbiota. El panda, aunque se alimenta principalmente de bambú, tiene un intestino mucho más simple, similar al de un carnívoro. Esto lo convierte en un herbívoro ineficaz, incapaz de aprovechar al máximo la fermentación microbiana. Es como si el panda no hubiera terminado de leer el manual de instrucciones para ser un herbívoro eficiente, ¿verdad? Exacto. Y hablando de control, no podemos olvidar el tránsito intestinal, un mecanismo que a menudo se pasa por alto. El peristaltismo, con sus movimientos ondulatorios, y la diarrea, aunque parezca increíble, son herramientas poderosas para controlar la microbiota. La diarrea como un mecanismo de control, eso sí que es una perspectiva nueva. Pues sí, imaginen una limpieza de primavera en el intestino. La diarrea, aunque desagradable, sirve para eliminar patógenos y regular la densidad y la composición de la microbiota, como si hiciéramos una limpieza a fondo para eliminar los elementos indeseables. Y el peristaltismo, con su movimiento constante, también ayuda a controlar la velocidad de tránsito, evitando que los patógenos se instalen cómodamente. Entonces, es como una estrategia de control de multitudes dentro del propio intestino, ¿verdad? Exactamente. El peristaltismo adecuado permite que los microbios beneficiosos se adhieran a la mucosa intestinal, mientras que los patógenos son arrastrados hacia la salida. Y la estructura del colon, con sus pliegues y recovecos, ayuda a retener a los microbios beneficiosos, creando un hábitat ideal para ellos. Es como una ciudad bien diseñada, con zonas específicas para diferentes tipos de habitantes. Y para completar este recorrido por los mecanismos de control del huésped, no podemos olvidar el comportamiento del huésped, es decir, las decisiones que tomamos y que impactan en la microbiota. Claro, nuestras acciones también juegan un papel importante. Exactamente. Desde la aversión natural a los alimentos en mal estado, que evita la ingestión de patógenos, hasta la coprofagia en algunos mamíferos. Coprofagia. Comerse las heces. Eso sí que parece contradictorio. Sí, aunque pueda parecer extraño, esta práctica en algunos animales, especialmente en herbívoros jóvenes, ayuda a reincorporar microbios beneficiosos y a diversificar la microbiota. Es como un trasplante de microbiota fecal natural que les permite adaptarse a su dieta herbívora. Es increíble la variedad de mecanismos que tenemos para controlar la microbiota. Y ahora, ¿cómo se traducen todos estos mecanismos en la composición y el funcionamiento de nuestra microbiota? ¿Cómo podemos usar este conocimiento para mejorar la salud de nuestros pacientes? Bueno, el control del huésped tiene efectos sorprendentes en la microbiota. Cuéntanos más. Esto es realmente relevante para nuestra práctica clínica. En primer lugar, el huésped puede influir en qué especies colonizan su microbiota, como si fuera un director de casting que elige a los actores adecuados para una película. Pensemos en la leche materna, que no solo alimenta al bebé, sino que también contiene oligosacáridos que actúan como imanes para atraer y nutrir a bacterias beneficiosas específicas, como los bifidobacterias. Es como un fertilizante selectivo para el jardín intestinal del bebé. Exacto. Y el pH del estómago, que es muy ácido, actúa como un filtro, seleccionando qué microbios pueden sobrevivir y llegar al intestino. Es como un control de pasaportes que solo permite la entrada a los microbios con las credenciales adecuadas. Un sistema de secreción bastante riguroso, ¿verdad? Y una vez que los simbiontes se establecen en el intestino, el huésped puede seguir modulando su composición. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son las herramientas para esta modulación? Bueno, el huésped puede, por ejemplo, restringir recursos para los microbios problemáticos o proporcionar nutrientes a los beneficiosos. Imaginen un banquete donde se sirven diferentes tipos de alimentos. Algunos platos atraen a ciertos comensales, mientras que otros los repelen. Algo así como un juego de tronos microbiano, donde el huésped decide quién prospera y quién no. En cierto modo, sí. Un ejemplo es la modulación de la adhesión en el intestino con hija y mucina. Algunos microbios tienen mayor capacidad para adherirse a la mucosa intestinal, lo que les da una ventaja para colonizar el intestino. El huésped, a través de la hija y la mucina, puede regular la pegajosidad del intestino, favoreciendo la adhesión de los microbios beneficiosos y dificultando la de los patógenos. Fascinante. Es como si el huésped pudiera remodelar el terreno del intestino para favorecer a sus aliados. Exactamente. Y también podemos influir en el metabolismo y el comportamiento de los simbiontes. El huésped tiene la capacidad de modificar la actividad de sus inquilinos microbianos.
¿Cómo se logra eso? Podemos darles instrucciones a las bacterias. No exactamente instrucciones directas, pero podemos crear las condiciones para que las bacterias expresen ciertos genes y realicen determinadas funciones. Un ejemplo fascinante es la producción de taurina en ratones tras una infección bacteriana. La taurina, ese aminoácido que encontramos en las bebidas energéticas. Sí, el mismo. Resulta que la taurina en este caso no solo da energía al huésped, sino que también impacta en el metabolismo de la microbiota. La taurina promueve la producción de sulfuro de hidrógeno por parte de ciertas bacterias intestinales y este sulfuro, a su vez, inhibe la respiración de los patógenos. Es increíble cómo el huésped puede orquestar una respuesta tan compleja a nivel molecular, involucrando la microbiota en su propia defensa. Y aún hay más. El huésped puede modular las interacciones entre los propios microbios para su beneficio. ¿Cómo lo hace? Es como un mediador en una disputa familiar. En cierto modo, sí. El huésped puede, por ejemplo, compartimentar a los simbiontes beneficiosos en nichos específicos del intestino. Imaginen un edificio con diferentes departamentos, cada uno diseñado para albergar a un tipo particular de inquilino. O puede proporcionar nutrientes específicos desde las superficies epiteliales para crear microambientes favorables para ciertos microbios, reduciendo la competencia entre ellos y promoviendo la diversidad. Es como un arquitecto del ecosistema intestinal, creando espacios y recursos para sus inquilinos preferidos. Precisamente. Y aquí es donde entra en juego la evolución, un factor que a menudo olvidamos en la medicina. La evolución de la microbiota. ¿Cómo afecta eso a nuestra práctica clínica? La microbiota evoluciona rápidamente y puede adaptarse al control del huésped. Es una carrera armamentística constante, donde el huésped desarrolla nuevas estrategias de control y la microbiota, a su vez, encuentra formas de evadirlas. ¿Puedes darnos ejemplos concretos de esta batalla evolutiva? Claro. La bacteria Shigella flexneri, que causa disentería, ha desarrollado mecanismos para suprimir la respuesta inflamatoria del huésped, evitando así ser expulsada del intestino. Y Clostridium difficile, una bacteria que puede causar infecciones graves, se ha vuelto resistente a la secuestración de hierro por parte del huésped, una estrategia que normalmente limita su crecimiento. Una batalla sin tregua, ¿verdad? Así es. Pero no siempre es negativa para el huésped. La resistencia a los péptidos antimicrobianos, por ejemplo, puede ser beneficiosa en algunos casos. Algunos microbios, al desarrollar resistencia a estos péptidos, que son parte del sistema inmune innato, también protegen al huésped de patógenos que son sensibles a los mismos. Entonces, la evolución de la microbiota puede ser tanto un desafío como una oportunidad para la salud. Exactamente. Y comprender este juego evolutivo es crucial para desarrollar estrategias terapéuticas más efectivas. Todo esto es sumamente interesante, pero me imagino que nuestros oyentes, especialmente los profesionales de la salud, estarán ansiosos por saber cómo aplicar estos conocimientos en la práctica clínica. Tienes razón. Pasemos a la parte final de nuestra conversación, donde exploraremos las posibilidades que abre el control del huésped para la prevención y el tratamiento de enfermedades. Suena prometedor. Continuemos en la siguiente parte de nuestra conversación. Comprender los mecanismos de control del huésped nos abre un abanico de posibilidades fascinantes para la prevención y el tratamiento de enfermedades. Es como si tuviéramos un manual de instrucciones para sintonizar la microbiota y optimizar la salud de nuestros pacientes. Exacto. Eso es lo que realmente nos interesa como profesionales de la salud. ¿Cómo podemos usar este conocimiento en la práctica clínica? ¿Cómo traducimos estos conceptos complejos en acciones concretas para mejorar la salud de nuestros pacientes? Imaginen que podemos modular el ambiente intestinal con la misma precisión con la que un director de orquesta dirige a sus músicos. Podemos influir en la disponibilidad de nutrientes clave, como si ajustáramos la iluminación y la temperatura de un invernadero para favorecer el crecimiento de ciertas plantas. Me gusta la analogía. Entonces, ¿qué herramientas tenemos a nuestra disposición para afinar la orquesta intestinal o ajustar las condiciones del invernadero? Podemos, por ejemplo, modificar la dieta de nuestros pacientes para promover el crecimiento de bacterias beneficiosas específicas. Aumentar la ingesta de fibra, por ejemplo, estimula el crecimiento de bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que son esenciales para la salud intestinal. Es como si proporcionáramos a la microbiota el combustible adecuado para que funcione correctamente. Claro, la fibra alimentaria es como un fertilizante para las bacterias beneficiosas. Pero, ¿qué otras estrategias podemos utilizar? ¿Qué hay de los famosos probióticos?
Los probióticos, que son microorganismos vivos que confieren beneficios a la salud, pueden ser una herramienta útil en algunos casos. Pero es importante recordar que no todos los probióticos son iguales y su eficacia depende de la cepa específica, la dosis y la condición que se está tratando. Es fundamental elegir probióticos basados en evidencia científica sólida y adaptarlos a las necesidades individuales de cada paciente. Entonces, la clave está en la personalización, como en muchos otros aspectos de la medicina. No se trata de una solución única para todos. Exactamente. Y no olvidemos la importancia de promover una capa de moco saludable y la integridad de la barrera epitelial. Recordemos la analogía del muro de contención. Un muro fuerte es esencial para mantener el equilibrio del ecosistema intestinal. ¿Qué podemos hacer para fortalecer esa barrera? ¿Existen estrategias específicas que podamos implementar en la práctica clínica? Por supuesto. Además de la dieta, que juega un papel fundamental, podemos utilizar suplementos específicos que promueven la producción de moco, como la glutamina. También hay estudios prometedores sobre el uso de compuestos que modulan la composición del moco, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas. Entonces, estamos hablando de un enfoque multifactorial, que combina diferentes estrategias para optimizar la salud intestinal. Exactamente. Y en este enfoque, es crucial comprender que la microbiota no es un enemigo al que hay que combatir, sino un aliado que podemos aprender a dirigir. En lugar de usar antibióticos de amplio espectro que pueden tener efectos colaterales importantes en la microbiota, podemos buscar estrategias más precisas y personalizadas para modular la composición y la función de la microbiota. Es un cambio de paradigma en la medicina, ¿verdad? Estamos pasando de un enfoque centrado en la enfermedad a un enfoque holístico que considera la interacción entre el huésped y su microbiota. Sí, es una visión más integral de la salud. Estamos empezando a comprender que la microbiota influye en muchos aspectos de nuestro organismo, desde el sistema inmunitario hasta el cerebro, pasando por el metabolismo y la respuesta a los medicamentos. Es un campo apasionante que promete revolucionar la medicina. Pero, ¿cómo podemos aterrizar todas estas ideas en la práctica clínica diaria? ¿Qué consejos concretos podemos dar a nuestros colegas para que integren estos conceptos en su trabajo? En primer lugar, debemos considerar la microbiota como un factor clave en la salud de nuestros pacientes, como si fuera un órgano adicional que debemos evaluar y cuidar. Debemos preguntar a nuestros pacientes sobre su salud intestinal, identificar posibles desequilibrios en la microbiota y considerar estrategias para modularla. Claro, la historia clínica del paciente debe incluir preguntas específicas sobre su salud intestinal, como si preguntáramos por su historial familiar de enfermedades cardíacas o diabetes. Exactamente. Y luego podemos utilizar herramientas de diagnóstico para evaluar la microbiota y la función intestinal. El análisis del microbioma fecal, aunque todavía está en desarrollo, puede proporcionar información valiosa sobre la composición de la microbiota. También podemos evaluar la función de la barrera intestinal mediante pruebas específicas. Es decir, estamos hablando de un enfoque diagnóstico más completo, que va más allá de los análisis tradicionales. Así es. Y una vez que identificamos un desequilibrio en la microbiota, podemos implementar estrategias terapéuticas específicas. ¿Qué tipo de estrategias? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Por supuesto. Dependiendo del caso particular, podemos recomendar modificaciones en la dieta, la suplementación con prebióticos, que son fibras que nutren a las bacterias beneficiosas, o probióticos específicos. En casos más severos, como infecciones recurrentes por Clostridium difficile, podemos considerar el trasplante de microbiota fecal. Entiendo. El trasplante de microbiota fecal suena un poco radical, pero ha demostrado ser muy efectivo en ciertos casos. Sí, es una herramienta poderosa, pero es importante utilizarla con precaución y solo en casos específicos donde los beneficios superan los riesgos. Entonces, estamos ante un cambio de paradigma en la medicina, un cambio que nos lleva a considerar la microbiota como un elemento clave en la salud de nuestros pacientes. Sin duda. Y este cambio requiere que los profesionales de la salud nos actualicemos y adquiramos nuevos conocimientos sobre la microbiota y su interacción con el huésped. Es un campo en constante evolución y es fundamental estar al día para poder ofrecer a nuestros pacientes las mejores opciones de tratamiento. Es un desafío apasionante, ¿verdad? La microbiota nos abre un mundo de posibilidades para mejorar la salud de nuestros pacientes de una manera más personalizada y efectiva. Completamente de acuerdo. Y es un campo que nos invita a colaborar con otros especialistas como nutricionistas, gastroenterólogos y microbiólogos para poder abordar la salud intestinal de forma integral. Es un enfoque multidisciplinario que sin duda beneficiará a nuestros pacientes. Y a nosotros mismos, como profesionales de la salud, nos enriquece poder comprender mejor la complejidad del cuerpo humano y la fascinante interacción que tenemos con la microbiota. Estoy completamente de acuerdo. Es una invitación a seguir aprendiendo y a mantenernos a la vanguardia de la medicina. Exactamente.
La investigación sobre el control del huésped sobre la microbiota avanza a pasos agigantados, y estoy seguro de que en los próximos años veremos aplicaciones aún más sorprendentes en la clínica. Es un campo que nos llena de esperanza y entusiasmo. Y para nuestros oyentes, les recordamos que encontrarán el disclaimer y la bibliografía en la descripción de este episodio. Y no olviden compartir sus experiencias y preguntas a través de las redes sociales del programa. Nos encantaría escuchar sus opiniones. Realmente fascinante todo lo que hemos conversado sobre la microbiota, su impacto en la salud y cómo podemos modularla. Es un cambio de perspectiva radical, ¿verdad? Dejar de verla como un enemigo y empezar a considerarla como un aliado en el cuidado de nuestros pacientes. Exacto, es un cambio que nos invita a ser estrategas, no solo combatientes. En lugar de atacar a la microbiota, aprendamos a dirigirla como un maestro que guía a sus alumnos para que desarrollen todo su potencial, Aprovechando las herramientas que la evolución nos ha brindado para mantener un ecosistema intestinal saludable y equilibrado. Esa es la clave. Y para los profesionales de la salud que nos escuchan, este conocimiento abre un mundo de posibilidades para mejorar la salud de sus pacientes. Es una invitación a ir más allá de los tratamientos convencionales y a considerar la microbiota como un factor crucial en el bienestar general. Es como si tuviéramos una nueva dimensión que explorar en la medicina, un territorio inexplorado con un potencial enorme. Imaginen poder personalizar la atención médica en función del perfil de la microbiota de cada paciente, como si tuviéramos un mapa detallado del ecosistema intestinal para guiar nuestras decisiones. Sería como tener un manual de instrucciones personalizado para cada paciente, ¿verdad? Exactamente. Podríamos adaptar la dieta, la suplementación, incluso los tratamientos farmacológicos para optimizar la microbiota y prevenir enfermedades, como un sastre que confecciona un traje a medida. Es una visión fascinante del futuro de la medicina. Un futuro donde la microbiota deja de ser una caja negra y se convierte en un aliado clave para la salud, no solo intestinal, sino para la salud en general. Así es. La microbiota influye en muchos aspectos de nuestro organismo, desde la digestión y la absorción de nutrientes hasta el sistema inmunitario, el cerebro, el metabolismo e incluso la respuesta a los medicamentos. Es un campo de investigación en constante evolución que nos depara muchas sorpresas. Sin duda. Y para nuestros oyentes que deseen profundizar en el tema, les recordamos que encontrarán el disclaimer y la bibliografía en la descripción de este episodio. Y no duden en compartir sus reflexiones e inquietudes en las redes sociales del programa. Nos encantaría seguir explorando este apasionante mundo junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al fascinante mundo de la microbiota intestinal. Esperamos que esta información les sea útil en su práctica clínica. Hasta la próxima.